muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es José Luis Cabrera. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Neumología. Para mí y para la sociedad que represento es una especial satisfacción dar inicio a esta actividad, que es la primera actividad académica o conjunta que realizamos con nuestros hermanos argentinos en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, luego de la firma de nuestro convenio de colaboración en el último ALAT. Este acuerdo nació con un propósito muy concreto que es el de acercar a nuestras sociedades, compartir conocimientos y generar espacios que permitan la cooperación académica y científica que por cierto, van a trascender nuestras fronteras. Quiero felicitar y agradecer a los colegas de ambas sociedades que han hecho posible este encuentro, a mi par, el doctor Carlos Berescacín, a quien mando un fuerte abrazo y le cedo la palabra para que dé estas palabras introductorias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José Luis. Realmente para nosotros como sociedad entendemos que la unión y el desarrollo académico conjunto entre ambas sociedades implica necesariamente un camino fructífero que va a generar un sendero de diálogo, de crecimiento y obviamente de oportunidades, sobre todo para los profesionales jóvenes. En ese sentido, sin duda, hemos avanzado en un convenio que nos acerca y nos hermana como naciones hermanas que somos, y a partir de ahí empezar a construir un futuro mejor y con mayores oportunidades de diálogo y crecimiento formativo. En ese sentido, inauguramos esta primera sesión de muchas, donde le agradecemos tanto al doctor Juan Engelmeyer, quien es profesional del Hospital de Clínicas, y es miembro de la sección de enfermedades intersticiales de la AMR, y tanto por el lado de la sociedad peruana, al doctor Martín Sánchez, quien también es un destacado profesional en el área de la patología intersticial. Sin más, bueno, vamos a comenzar con la dinámica de lo que va a ser el webinar. En este caso vamos a hacer las dos presentaciones y posteriormente, al finalizar, daremos inicio a lo que serían las preguntas y respuestas para los ponentes. ¿Sí? Hay una herramienta específica que ustedes van a encontrar en la barra de tareas, y allí van a poder ir realizando las preguntas para poder ser entregadas a los disertantes. Como primer presentación, agradecemos al doctor Martín Sánchez y bueno, ya le damos uso de la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí, se está viendo. Muy Se ve bien. perfecto. Quería agradecer a los presidentes de ambas sociedades por la invitación y por generar esta discusión académica e importante. La presentación, pues, que habíamos decidido con Juan Ignacio, pues es lo que está en boga ahora, tanto en la patología intersticial, tanto bueno, en Argentina y con mucho reconocimiento y con mucho esfuerzo que está llevando a cabo Juan Ignacio. Y bueno, nosotros pues tratar de desarrollar al menos eh, pasito a pasito y con el ejemplo del hermano país de Argentina. Muy bien, esta es la agenda a desarrollar y no podemos pues iniciar la presentación sin antes conocer un poquito acerca de la terminología de genética en enfermedades intersticiales. Entonces, para saber lo principal, algunos términos, voy a relatar alguno. La anticipación, por ejemplo, que viene a ser la aparición más temprana y grave de las enfermedades. La enfermedad compleja que tiene que ver con la aparición tanto de factores genéticos como ambientales. Un trastorno monogénico que viene a ser producido por alteraciones de un solo gen, la mutación, que es una cambio en la secuencia del ADN. Acá hay un término importante que es la penetrancia, ¿no? Que viene a ser la probabilidad de que una variante genética cause una enfermedad. Y dentro de esto viene lo que representa la patogenicidad. Esta patogenicidad, que es un término muy, muy importante y que vamos a desarrollar también más adelante, tiene que ver con una variante genética para producir enfermedad y puede clasificarse como benigna, probablemente benigna, de significado incierto, patogénica o probablemente patogénica.
Lo que respecta a los polimorfismos, también lo vamos a detallar en las siguientes diapositivas, pero es una variación genética frecuente en la población y que a veces suele ser un cambio de un solo nucleótido, ¿no? La predisposición suele ser una variante genética también que aumenta el riesgo de enfermedad, pero que no garantiza su aparición. Entonces, con estos términos, y vamos a ampliar uno de los términos que son más importantes que representan las variantes genéticas y las patogénicas, ¿no? Entonces, lo que le había mencionado era de que en la anterior diapositiva es que las variantes patogénicas y probablemente patogénicas de significado incierto son las que tienen mayor relevancia en estas enfermedades. Y estas pues se definen que hay evidencia suficiente cuando es patogénica que la variante es la causal de la enfermedad, ¿no? Esto tiene un significado, es importante, suele ser muy rara, a veces está ausente. Sin embargo, entre esta patogénica y probablemente patogénica son las que tenemos que tener ahí más relevancia y más importancia en las patologías, ¿no? Eh, habiendo conocido esos términos iniciales, pues tenemos que ver que, por ejemplo, esta imagen que vamos a detallar más adelante con la terminología. Sin embargo, es importante correlacionar la parte de las bases genéticas con la parte clínica. Entonces, este de acá lo que representa es un árbol genealógico que es representativo de una familia con una mutación genética relacionada con los telómeros, ¿sí? Principalmente asociada con fibrosis pulmonar, cirrosis hepática y encanecimiento precoz, ¿no? Suele ser una transmisión autosómica con anticipación genética y acortamiento del telómero. La que tiene la flechita es el probando. Esta es la persona, vamos a decir, este varón que tiene que es portadora del gen. Digo que es portadora porque tiene acá al pequeñito como superíndice el positivo y que se realizó un test genético, ¿no? Entonces, como vemos, tiene un padre que es fallecido y que tiene tanto la alteración en fibrosis pulmonar y cirrosis hepática. Sí, tiene una hermana que también está fallecida y que tiene antecedente pues, de fibrosis pulmonar. Como vemos, este probando, que es el paciente, tiene otro hermano que tiene ya no fibrosis, o sea, tiene fibrosis, pero además de esto, tiene encanecimiento precoz, ¿no? Y cuando vemos acá lo que es el asterisco, pues vemos que es un paciente que tiene un estado genético desconocido, o sea, que no se hizo ninguna realización, pero que tampoco tiene, no tiene molestias y no tiene tampoco el fenotipo clínico, no expresa, ¿no? Buscado, obviamente. Como vemos de del paciente el probando, sí se hizo sus hijos, ¿sí? Tanto hombre como mujer, se hicieron los test, uno saliendo negativo y el otro saliendo positivo. Entonces, todos estos datos que nos dan, lo que nos sugiere es justo lo que les había mencionado, ¿no? Que tienen que hay una anticipación genética, por eso es que previamente les coloqué qué significa cada cosa. Por ejemplo, vemos que este es el probando, vemos que tiene 59 años, sin embargo, el padre, cuando él presentó la enfermedad, presentó a los 69 años, el hermano a los 74, sin embargo, vemos, por ejemplo, que su padre fue a los 75, y como vemos, esta edad se va cortando, ¿sí? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, estos pacientes, estos dos, los hijos que han sido se han realizado el estudio, pero que no tienen molestias, son asintomáticos, no, por eso es que no está marcado, no tienen molestia ni tanto ni encanecimiento precoz, ni fibrosis pulmonar, ni cirrosis hepática, sin embargo, uno de ellos tiene positivo el test, ¿no? Y como vemos, todavía no desarrolla enfermedad, sin embargo, hay la probabilidad alta de que pueda desarrollar. Y vemos más abajito, en la tercera línea, vemos que tienen lo que es esto, que es lo que es la medición de los telómeros, ¿no? Y vemos que estos cuando se midieron, por ejemplo, tienen por debajo del percentil 2,5, por debajo del percentil 1, y vemos que también tanto el que salió positivo debajo del percentil 1 y el que salió negativo debajo del percentil 5. Entonces, todos estos datos son los que nos generan y que vamos a desarrollar el día de hoy, y que son importantes saber reconocerlos tanto en un árbol genealógico, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros desarrollamos las bases fisiológicas o las bases genéticas asociadas a enfermedades intersticiales, tenemos que saber que hay tres cosas importantes. Uno, que hay una afectación relacionada a los telómeros, que hay una afectación relacionada al surfactante, hay una afectación relacionada al polimorfismo del MUC5B. Hay muchísimos más, sin embargo, pues estos son los más importantes y relevantes, y entre estos, en general, el telómero es el que es más frecuente.
el surfactante en segunda instancia y este de acá en una tercera instancia irrelevante tanto junto con el surfactante. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una afectación relacionada a los telómeros, estos son los genes que están relacionados, se van a detallar en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando inicié la presentación, pues dije que es un tema que está en boga, es un tema que estamos desarrollando. Sin embargo, es un tema que no es reciente, es un tema que ya desde 1906, por ejemplo, se describió la disqueratosis congénita. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos enfermedad intersticial, decimos pues que la fibrosis pulmonar idiopática es una de las enfermedades, vamos a decir que es la madre de todas, que a partir de ella se desarrollaron las bases fisiopatológicas de esas enfermedades y se traspolan a todo lo que es fibrosis pulmonar progresiva. Igual, cuando hablamos de telomeropatías, hablamos de que la disqueratosis congénita es una de las enfermedades que es la más estudiada y a raíz de esta es que se hicieron todos los demás estudios para las telomeropatías. Entonces, vemos que ya esto es en 1906, que fue primera vez descrita, sin embargo, en 1986 ya fue mapeado, ¿no? Entonces, a partir de 1986 ya hablamos de algún tipo de telomeropatía. No pretendo pues desarrollar todo el cuadro, pero vemos que han ido habiendo descubrimientos importantes y relacionados a los genes que lo componen. Entonces, dentro de esto tenemos que saber que las bases genéticas relacionadas a los telómeros y los genes relacionados a los telómeros principalmente son estos, son TERC, RTL1, PAR. Vamos a mencionar cada uno de estos. Sin embargo, los que le he mencionado y que los que están relacionados a la telomerasa son TERC y TERC. Los telómeros son repeticiones en tandem que están en los extremos distales, ¿sí? Del cromosoma y que son no codificantes y que tienen la secuencia de TTAGG. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente lo que hacen es pues de que tienen que mediarse y repetirse para evitar que este cromosoma uno sufra algún daño, para evitar que este cromosoma se una con otra parte de una porción de ADN que no necesita o que no quiere y que por lo tanto evite su acortamiento. Entonces es lo principal con las telomeropatías. Entonces dentro de los telómeros, como habíamos visto, tienen los genes que son relacionados a la telomerasa. Y de estos genes que son relacionados a la telomerasa, tenemos estos dos, que son el TER y el TER. Entonces, como vemos acá, lo que corresponde al TER, ¿sí? Sabemos que principalmente lo que necesitan ellos es que a la hora que el telómero o la telomerasa necesita o se viene, bueno, si se viene, quiere afectarse o quiere ser disminuido o acortarse, lo que hace pues es de que el TERT, que es esta proteína, necesita que hace que se elongue, por lo tanto hace que se replique y que haga más TTAGGG y que por lo tanto esto evite su acortamiento mediante TERC. Se une a TERC y tiene todo este proceso yo cascada, ¿no? Esta es la proteína TERC, esta es la proteína TERC, y lo que hacen básicamente es que TERC, que se une básicamente a TERC y al telómero, y que tiene cuatro isoformas, que son que lo que hace es de que el telómero se una evite su acortamiento mediante vamos a decir, mediante más replicaciones con lo que había mencionado, que es TAGGG, y hace que esta unión sea muchísimo más rápida y que se permita que se une y que a la su vez sea un poquito más rápida. Tiene esta otra porción, que son el TRBD, que es la unión al RN. Tiene esta otra, que es la de la transcriptasa reversa, ¿sí? Que tiene un proceso más que todo catalítico. Eh, Esta de acá es importante porque es la que genera la plantilla y que permite la unión de TERC con TERC, ¿no? Que es la parte del TRBD. Y la otra parte que es el CT, que es básicamente lo que permite es la extensión. Entonces, les había mencionado que TER lo que hace es que se une básicamente a TERC. Esa es su función. Y TERC lo que hace es que principalmente permite o es como una plantilla.
¿no? Es una plantilla que permite la replicación. Entonces, les he mencionado de que TER lo que hace es que está compuesta por cuatro dominos, que son estos, ¿no? Que es esencial en la telomerasa. Lo que hace es que este TERT a la vez se una con el TER y que este TERC tiene otras uniones a diferentes proteínas, que son NOP10, NHP2, la disqueratina, el GAR1, la reptina, la pontina. Entonces, como vemos, todavía estoy abarcando solo términos, no he abarcado aún enfermedades, pero vemos que tanto una alteración en TERC o una alteración en el TERC, pues es compleja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que vemos? Vemos de que, por ejemplo, estos telómeros que son repeticiones en tandem y que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que se repiten en forma de bucle, ¿no? Y que, por lo tanto, acá tienen a la vez unión, por ejemplo, con RTL1, que es una helicasa y que irrumpe con los bucles de TEP, que permite la replicación y que a la vez estos se unen con TER, pues hace que haya alteraciones en el ADN, ¿no? Entonces, ¿qué hacen RTL1, POT y TIN1, TTP1? Lo que hacen es la vigilancia del daño del ADN, ¿no? Entonces, todos esos están compuestos por diferentes proteínas. Entonces, a lo que viene acá es un complejo, que es el complejo Chelterin, que lo que hace es proteger a los telómeros, como le dije, de la vigilancia del daño del ADN, ¿no? Entonces tiene a estos que son RAP1, tiene TRF2 y que son seis isoformes, ¿no? Entonces, estos están asociados con disqueratosis congénita, con aplasia, con anemia aplásica. Entonces, lo vemos ya en conjunción todo esto, vemos estas formas. Uno, este es el telómero, esta es la parte del telómero, este es el complejo Chelterin que vemos acá, o Chelterin, que lo que hace es justo, vamos a decir, hace entre la unión entre TERT y TERC. TERT y TERC, que son las proteínas del ribosoma, y esto de acá del ARN, y esto que es el complejo, lo que del alargamiento de la telomerasa, lo que hacen es que tienen esta unión. Si nosotros tenemos alguna afectación en el complejo Chelterin, que es el encargado de la reparación del daño del ADN, pues no vamos a permitir tampoco que se expresen estas proteínas relacionadas al gen de la telomerasa, ¿no? Entonces tenemos acá, y para eso tenemos proteínas, que son estas también genes, que lo que hacen es que permiten la expresión tanto de las telomerasas, ¿no? Entonces tenemos el complejo Chelterin, que es el vigilante del daño, tenemos estas RTL1 y TCAB1 que hacen que expresan, como le digo, estas proteínas de la telomerasa. Entonces, tanto una alteración en el complejo Chelterin como una alteración en las proteínas que expresan las proteínas de la telomerasa, que no va a permitir, o cortan acá y no va a permitir que se expresen estas, tanto TER como TERC, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces, como vemos, cada una tiene unas funciones. Una, les había mencionado que TER y TERC, TER permite la elongación del telómero. TERC, que lo que permite es la plantilla. TERC no es más que la plantilla, que es esta, ¿sí? Del telómero. Y vamos a poner acá, esta de acá es TERC. Y esta TERC, como le decía, todo lo que es negro es la plantilla, ¿no? Y que permite la replicación. No funciona más que con esto, que es la plantillita. Sin embargo, lo que hace que tenga más funciones es la unión, porque esta se une a todas estas, ¿no? Que son NP1, NHP2, y que estas de acá sí están asociadas a todos las histerocatosis congénita, neoplásica, fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar en general familiar. Entonces, pero obviamente una alteración en TER va a hacer que ninguna de estas tampoco se exprese. Entonces, como vemos, podemos ver alteraciones en los genes, tanto solas, que son estas, que producen la disqueratina, que produce disqueratosis congénita, o tenemos estas asociadas a TER, que podría ser que se expresen todas las demás. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque cuando vemos que hay una alteración de estos genes, no solamente se expresa, por ejemplo, con fibrosis pulmonar idiopática, sino se expresa también con algunas otras alteraciones hematológicas, alteraciones enzimáticas hepáticas, con alteraciones de fibrosis pulmonar, de distintas formas, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Entonces, habíamos comentado de que RTL1, que es una helicasa que irrumpe con los bucles para la replicación, ¿sí?
de la reparación de los telómeros y vemos que TSAB1 también regula el reclutamiento de la telomerasa de los telómeros. Entonces, como vemos, cada una de estos genes tiene una función importantísima. Si alguno de estos se altera, pues vamos a ver que va a generar algún tipo de alteración sistémica, ¿no? No solamente pulmonar. Entonces, esto de qué gráfico es parecido, les había comentado de que, por ejemplo, con respecto a los telómeros, tenemos al final lo que va a producir alguna afectación de estos genes es el acortamiento telomérico, ¿no? Sin embargo, no necesariamente pueden afectar o hacer que haya un acortamiento telomérico y no necesariamente que haya un acortamiento telomérico va a hacer que haya algún tipo de patología. Obviamente está más relacionada y mientras más pequeño el acortamiento del telómero, pues más aún. Sin embargo, a veces el telómero está de un tamaño adecuado, sin embargo, la función, porque la función que hace que estas proteínas, cada uno tiene una función, hace que tengamos un telómero, vamos a decir, disfuncionante, ¿sí? Entonces, no necesariamente es el tamaño del telómero, sino también un telómero que no funciona adecuadamente a pesar que el tamaño es correcto, ¿sí? Entonces, en la parte clínica, pues vemos que tanto el mantenimiento de los telómeros, que son con estos genes, lo que va a permitir es la estructura, la elongación telomérica, el procesamiento del ARN con la telomerasa, que hay una estabilidad del complejo shelterín, ¿no? Y que cualquiera de esto, pues que se altere va a tener problemas. ¿Y qué va a generar? Va a generar lo que nosotros llamamos un síndrome telomérico corto, ¿sí? Que ya Juani nos va a detallar más adelante. Puede producir también diskeratosis congénita, que ya lo había mencionado, y algunos síntomas o signos de encanecimiento precoz o de envejecimiento precoz, ¿sí? Eh, Respecto a las conclusiones, por ejemplo, de esta primera parte de lo que respecta a los genes relacionados al telómero, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchos, yendo ya a la parte clínica, tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad y que empiezan antes de los 50 años, ¿sí? Otro que tenemos afectación, cuando tenemos afectación y vemos que tenemos pacientes que tienen un patrón de NEW, y que antes de los 50 años también está asociado. Por ejemplo, vemos que en el grupo de pacientes que tienen afectación del telómero, vemos en grupos entre 54 y 74% que tienen una afectación de NEW. Sin embargo, NEW es el que es más prevalente, sin embargo, no es el único. Puede haber una superposición de patrones y que es a veces lo más característico y que vemos pacientes que tienen tomografías con afectación obviamente intersticial que tienen un patrón hasta que nosotros llamamos un neotípico, o tienen patrones superpuestos que no sabemos tampoco a veces cómo encajarlo, a veces lo ponemos como un patrón no clasificable o inclasificable, ¿no? Entonces, cuando tenemos algo que es complejo, cuando tenemos algo que no encaja, pues deberíamos sospechar, muy aparte de la historia clínica y la parte familiar. Entonces, nosotros siempre hemos dicho pues de que igual que, que para decir que hay un tipo de fibrosis pulmonar familiar no es necesario que tengamos todos el mismo patrón, ¿verdad? Puede tener el hermano, el paciente o el probando NEW, el hermano NINE, la hermana neumonía organizada, o sea, puede tener diferentes patrones, ¿no? Lo que sí es común es de que haya, como les dije, combinaciones y que no sea el patrón habitual la forma de presentación. Lo otro, las mutaciones que ya conversamos, de qué tipo son las que las generan. Algo que es importante y que generaría un poquito de reflexión. Tenemos muchos pacientes en la parte clínica que vemos que tienen de por sí, no les diagnostica el PID y como parte pues, ¿no? del inicio del tratamiento, cuando es progresivo, ya sea fibrosis pulmonar idiopática, quiere iniciar medicación antifibrótica, pide el perfil hepático y ve que hay una elevación de las transaminasas. Lo deriva al hepatólogo, al gastroenterólogo, pues si ve que hacen los estudios antes de, ¿no? Antes de iniciar algún tipo de medicación y todo esto, hacen todos los estudios y ven que esto es lo que llamaban, por ejemplo, que no tiene una causa aparente, ¿no? Solamente de elevación de enzimas, ¿no? Hepáticas sin causa aparente, o lo que se llama una cirrosis hepática también, pero sin causa o criptogénica. Entonces, cuando tenemos estos, pues deberíamos sospechar, ¿no? Sospechar, ahondar un poquito más en la historia clínica, y como vemos, no es tan poco frecuente. Vemos que las pacientes que tienen afectación de los genes relacionados al telómero, tienen una afectación hepática entre el 5 al 27%, ¿no? De elevación de transaminasas. Y frecuentemente son asintomáticas y como les digo, solamente los detectamos al hacer algún tipo de screening, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Para iniciar algún tipo de antifibrótico o parte de un chequeo basal, ¿no?
Pero no solo eso, también debemos sospechar en qué, en pacientes que tienen crecimiento precoz, que también está presente entre el 15 a 40%, y más aún cuando se da, en realidad el término es cuando se da antes de los 30 años, ¿no? La afectación hematológica siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay anemia, macrocitosis, trombocitopenia, habíamos comentado leucemias, anemia plástica también. O aplasia medular. Entonces, todas estas cositas tenemos que tener en cuenta, no solamente ver la parte intersticial, ¿no? Como parte del chequeo inicial. Y si es que vemos y detectamos esto en uno de los pacientes y o indagamos en alguno de los familiares, ¿no? Preguntando en la historia clínica detallada, sospechar aún más de esto. Eh, Luego vienen los genes relacionados al surfactante. Entre los genes relacionados al surfactante, pues tenemos acá, está de más decir pues que las proteínas del surfactante, el 90% son lípidos, las otras proteínas son el 10%, mejor dicho, los componentes del surfactante, 90% lípidos y 10% de proteínas. Tendríamos que las proteínas relacionadas al surfactante, que es la A, la B, la C, la D. Lo principal de esto es, por ejemplo, acá. Normalmente sabemos de que para la síntesis del surfactante, esta síntesis se da en el retículo endoplasmático, interviene, por ejemplo, y se transporta a través del aparato de Golgi, ingresa a los cuerpos lamelares, ¿sí? Estos mediante exocitosis salen hacia el alveolo, y esto de acá en la membrana, en lo que es la interfaz aire-líquido, pues se dividen. Y estos se degradan y estos a través de los macrófagos son degradados y luego viene nuevamente el transporte. Sin embargo, por ejemplo, en la proteinosis alveolar el problema suele haber que hay un daño en el macrófago y por lo tanto la proteína del surfactante se queda y es imposible poder sacarla y o retirarla. Pero por ejemplo, en la proteinosis alveolar primaria, pues también hay una afectación de alguna parte genética, ¿no? Que vamos a detallar más adelante. Y esta de acá, por ejemplo, que es este gen relacionado al surfactante, que es el ABCA3, que normalmente suele afectar en el transporte aquí, ¿no? Antes de que salga, antes de que llegue acá, no tanto en el macrófago ni tanto, sino acá. Entonces suele haber en una mucha, vamos a decir, acumulación de surfactante y en una que hay una baja producción y por lo tanto alteración de las células epiteliales, ¿no? Entonces tenemos diferentes mecanismos. Otro mecanismo que le había mencionado es en el clearance del surfactante, de la PAP, por ejemplo, primaria y o hereditaria, en la cual la mutación del receptor, ¿no? De este gen es el que causa este tipo de problemas. Acá habíamos comentado pues de que eh, esto de acá, por ejemplo, es lo normal que sucede en la proteína alveolar o en general para la regulación de la producción del surfactante en la interfaz aire-líquido. Y esto de acá, miren, es cuando hay algún tipo de alteración. A veces, acuérdense que, por ejemplo, en PAP, que en este caso es hereditaria, pero cuando es primaria, lo que se afecta pues principalmente es el factor estimulante de colonias de macrófago y granulocito, ¿no? Entonces, pero también recordar que mucho antes de que suceda la producción surfactante puede haber una alteración tanto en estos genes dados, ¿no? Entonces, en la proteína del surfactante, los genes relacionados con el surfactante le da un poquito menos de importancia, es importante, sin embargo, su frecuencia suele ser no menos del 5%. Entonces, por lo tanto, es un poquito más raro. Sin embargo, he recapitulado tres de los genes que normalmente están más frecuentemente asociados y que son a veces los que son más medibles, ¿no? Entonces, uno, que es la proteína del surfactante C, que tiene una herencia autosómica dominante, que suele tener, como le dije, una baja frecuencia en fibrosis pulmonar familiar, menos del 5%. Les había mencionado lo del ABCA3, que está asociado principalmente en pequeños, en recién nacidos, en casos graves de EPI, pero en el adulto, ¿sí? Y este de acá, que es el TTF1 y en NKX2, que suele regular la proteína del surfactante y también regula la transcripción del gen ABCA3, o sea, que están interrelacionados este con este, ¿no? Igualmente, principalmente está relacionada a enfermedad neonatal, pero en algunos pacientes pueden desarrollar o resultar en un patrón atípico. Vamos a decir, ahí le pone un IEP atípico y bueno, obviamente los que estamos relacionados con enfermedades intersticiales vemos que tenemos un paciente que tiene un patrón UIP, sin embargo, de repente, por ejemplo, tiene una predominancia de un hemitórax, ¿no? O de un campo pulmonar, que tiene una afectación no necesaria, o sea, no necesariamente lo típico del libro que es gradiente apico-basal, sino, por ejemplo, una afectación a veces un poquito más superior, algo que no cuadre con lo que normalmente vemos, ¿no? Entonces, estos son los que están asociados principalmente a la alteración de genes.
Y hay otra que viene a ser lo que es la afectación relacionada a los polimorfismos. Y este polimorfismo principalmente y el más estudiado es el del MUC5B, ¿no? Que lo hemos visto en múltiples patologías, lo hemos visto en fibroespinal idiopática, en la familiar, neumonitis por hipersensibilidad también fibrótica, en algunas asbestosis, en anomalías, en las hilas también se ha visto expresado. Entonces, sin embargo, acá hay un poquito de, no vamos a llamar discrepancia, porque por ejemplo la RS pues lo que dice es de que ellos normalmente no lo miden, no está dentro de su petición poder medirlos. Sin embargo, por ejemplo, en Reino Unido, cuando roté con Pilar en Manchester, pues sí está dentro de los paquetes de genes que piden, ¿no? Sí está estipulado. Entonces va a depender, como le digo, de cada sitio y a raíz de esta alteración del MUC5B es de que vemos de que sí hay y se vieron algún otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la SILA, que hacíamos seguimiento. Eh, respecto al polimorfismo, que es, como le dije, es el más relevante, ¿sí? El otro, su principal problema con este polimorfismo es la alteración del aclaramiento mucociliar, la de la acumulación del moco, que ya sabemos, pero que al final favorece a la lesión epitelial, pues, ¿no? Y a las lesiones intersticiales. Se dice que este polimorfismo también es frecuente en la población europea, ¿ya? Población europea, estamos hablando de la población europea, vamos a decir, sana, que es un alelo menor que está presente en al menos el 10% de la población, que equivale al 20% de los portadores que son heterocigotos y 1% de los homocigotos, y principalmente el alelo menor, ¿no? Entonces, lo que sí hay estudios, y este es lo que fue de repente, lo último, hasta lo que busqué, era de que estaban asociados a lo que le hemos mencionado, a lo que le mencioné, pero todavía no estaba asociado a algún tipo de enfermedades, ¿no? Como sarcoidosis, esclerosis sistémica. Entonces, como han visto, las bases genéticas de estas alteraciones son importantes. La historia clínica y la sospecha clínica parte básicamente de una presentación atípica, de pacientes que se presentan muy jóvenes, de pacientes que tienen un canecimiento precoz, de que tienen algún tipo de discrasia sanguínea, que así nada más no se ve. Entonces, como nos decía, pues Pilar, esto de acá no es al azar, ¿no? A veces dicen, oye, qué mala suerte que tenga este paciente tanta afectación de diferentes órganos y que no sabamos, si no sepamos por qué. Cuando tengamos esta sospecha de este tipo de alteración, vamos a llamarle sistémica o multisistémica, y que no tiene una causa conocida, pues hay que sospechar por ahí de un probable alteración del gen. Entonces, es importante reconocer qué tipo de bases biológicas alteran en la fibrosis pulmonar familiar, porque nos va a permitir eso, entender y explicar el comportamiento clínico que nosotros llamamos inusual, ¿no? Pero más que inusual, hemos conversado en toda la charla que nos está diciendo, oye, hay algo más y hay que buscarlo, ¿sí? Y para terminar, pues la genética de PIT no solo, como le dije, es buscar una mutación, sino es reconocer un fenotipo familiar, entender la biología de los telómeros, de por qué se producen, si la afectación es el surfactante o si hay una alteración epitelial aberrante, ¿no? Y usar esta información para tener un diagnóstico, un pronóstico detallado, un consejo familiar y un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su presentación. Le damos ya la palabra al doctor Juan Engelmeyer para continuar con la charla del día de hoy. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Em, Creo que se ve, ¿no? En pantalla completa, ahí se ve, sí. Estamos, ¿no? ¿Se ve, Juan? Sí, 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 se ve, se ve. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José Luis. Quiero, la verdad, felicitarlos. Es un gusto poder, de alguna manera, compartir con ustedes en este lanzamiento del convenio. Siempre es lindo hermanarse con sociedades también de países tan cercanos como es el Perú para nosotros, para los argentinos. Así que felicitarlos a los dos presidentes por la iniciativa y también a Martín por todo el trabajo que está haciendo por el intersticio de Perú, él desde su rol
de director de la sección de intersticio de la ciudad peruana. Bueno, vengo a contarles un poco un sueño que estamos cumpliendo. La verdad que estamos cumpliendo un sueño, era un anhelo que teníamos desde hace un tiempo bastante largo, que era poder empezar a hacer un poco de genómica en fibrosis pulmonar en Argentina. Em, y bueno, en tiempos difíciles, pero demostrar que todavía se puede hacer algo de ciencia con el Instituto de Ciencia que es el CONICET, con la Universidad de Buenos Aires y con nuestra Fundación FUNEF, y empezar a ayudar a nuestros pacientes con fibrosis pulmonar monogénica y con fibrosis pulmonar familiar. Estos son mis conflictos de interés y la verdad que Martín lo explicó de manera muy clara y muy detallada, un poco las bases genómicas de estas enfermedades. Y bueno, esto es de alguna manera un llamado a entender que estas enfermedades tienen un gran componente hereditario, por ahí mucho más de lo que pensábamos hace 15 o 20 años, ¿no? La verdad que empezar a desentrañar la genética, ustedes piensen que los primeros papers de la doctora Mani Armanios con genes de telómero son del año 2008, realmente eh, ayer o antes de ayer, ¿no? En la historia de la ciencia. Esto es un poco lo que le contaba, fíjense, esta es una foto muy linda que me mandó eh, una de las doctorandos del CONICET, del equipo de Florencia, de la doctora Florencia Giliberto, cuando nosotros llevamos la sangre de nuestros pacientes, fíjense cuando hacen ponen los reactivos en el tubo de ensayo para extraer el ADN, fíjense cómo las burbujas, estas pequeñas burbujas quedan atrapadas en la hebra del ADN, me parece una foto hermosa y siempre la traigo. Em, entonces, un poco lo que nos planteamos, y le agradezco a Martín por darme el pie de luego de explicar toda la fisiopatogenia, ¿por qué vale la pena acercar a la clínica y cuándo nos vamos a plantear hacer el estudio genético a nuestros pacientes con fibrosis pulmonar? Bueno, no solo porque tiene implicancias diagnósticas, sino que también, como vamos a ver ahora enseguida, tiene implicancias pronósticas. Estamos empezando a tener algunos datos por ahora indirectos de que puede influenciar también el manejo terapéutico. Y ni que hablar, como cualquier enfermedad con componente genético, para el manejo del asesoramiento genético de las familias, ¿no? Em, y, digamos, ya tenemos al menos 5 maneras en las cuales pueden impactar nuestras decisiones clínicas. Esto lo explicó muy bien Martín. Em, Vamos a ver ahora, pero los pacientes que tienen variantes en la vía de los telómeros, tenemos información pronóstica y también de terapéutica. Martín habló algo del MUC5B, vamos a hablar ahora y del TOLIP también, que son polimorfismos o lo que ahora llamamos variantes frecuentes, antes llamadas polimorfismos, se le sigue diciendo polimorfismos, pero en verdad la forma correcta de decir es variantes frecuentes para diferenciar de las variantes raras, como son la mayoría de las de los telómeros. Bueno, como decíamos, la consejería genética y el screening de familiares y por qué no el impacto que pueden tener los datos genéticos para el diagnóstico temprano, como vamos a ver enseguida. Em, entonces, empecemos definiendo fibrosis pulmonar familiar. Esto también lo habló Martín y lo habló muy bien. A ver, fibrosis pulmonar familiar es cualquier familia en la cual haya por lo menos dos personas con fibrosis pulmonar, primero o segundo grado de parentesco. Entonces, puede ser el paciente y su hermano, o el paciente y su padre, ahí es primer grado, pero también puede ser el paciente y su tío, o el paciente y su primo, o el paciente y su abuelo. Martín lo mostró también. Ahí es segundo grado de parentesco. Y a mí me gusta un poco ponerlo de esta manera, siempre digo, presentarles la manera más innovadora y más poderosa para detectar fibrosis pulmonar familiar. Y esa manera es preguntar, porque una vez piensa fibrosis pulmonar familiar, una cosa compleja, difícil. Yo les recomiendo a todos, la mayor parte me imagino de los conectados son neumólogos, argentinos y peruanos, o bueno, en cualquier especialidad clínica que vean pacientes con fibrosis pulmonar, pregunten, señor, señora, ¿usted tuvo
o tiene algún familiar con fibrosis pulmonar y se van a sorprender. Porque ustedes, digamos, uno cuando uno pregunta dice, no, pero ¿qué va a tener? Me lo hubiera dicho. Bueno, se van a sorprender como en un porcentaje no menor les van a decir, sí, doctor, mi madre murió con una fibrosis pulmonar, tengo un hermano que murió o que vive lejos, que lo veo poco, pero que tiene fibrosis pulmonar. Se lo van a sorprender realmente, ¿eh? Y esto es preguntando, interrogatorio. Les recomiendo a aquellos pacientes que tienen historia clínica específica para fibrosis pulmonar que lo pongan, ¿eh? Que lo pongan como un ítem más del interrogatorio en la evaluación de los pacientes, en el interrogatorio inicial de los enfermos con enfermedad pulmonar intersticial. Esto lo habló Martín también, y yo lo mencioné recién hace un ratito. Ya no hablamos más de mutaciones, hablamos de variantes frecuentes, que es lo que denominamos siempre, y muchas veces seguimos diciéndolo de manera, cuando hablamos rápido decimos los polimorfismos. En realidad, técnicamente hay que hablar de variantes frecuentes, porque están presentes en una parte importante de la población general no enferma, polimorfismos, y variantes raras o lo que antes llamábamos mu- mutaciones. Ahora lo llamamos variantes raras. Algo a tener muy en cuenta, muchos de estos casos de fibrosis pulmonar parecen esporádicos. ¿A qué me refiero con esto? Parecen no familiares y en verdad son familiares. Repito, ¿por qué? Porque pueden no saberlo, ¿eh? O el familiar puede haber muerto y el paciente no se enteró que tenía ese diagnóstico, o puede haber tenido un mal diagnóstico, o puede haber muerto el familiar joven sin llegar a tener la enfermedad. Recuerden que yo siempre digo, para tener fibrosis pulmonar se necesitan varias cosas. La genética, en muchos casos, el ambiente, como siempre en medicina, genética más ambiente, y acá necesitamos algo más, que es tiempo. Yo puedo tener toda la genética, puedo tener todo el ambiente, pero si me muero a los 30 años en un accidente de tránsito, no tuve tiempo de desarrollar fibrosis pulmonar. Entonces, ese otro factor de por qué muchos factores, muchos pueden parecer esporádicos, porque a lo mejor los familiares murieron temprano y no llegaron a desarrollar la enfermedad. Eh, y además, para terminar de complicarla, la fibrosis pulmonar familiar muchas veces es indistinguible de la no familiar o esporádica desde la clínica, desde la tomografía y de la histopatología, ¿eh? Acá, de nuevo, si no preguntamos, no lo vamos a sospechar nunca. Repito, son pacientes iguales muchas veces, clínicamente, tomográficamente, aunque ahora después si quieren les doy alguna pista, hasta inclusive histopatológicamente. Si no preguntamos, señor, señora, ¿tiene o tuvo un paciente? ¿Eh? Después vamos a ver que ahora sí hay algunas pistas clínicas, Martín también lo mencionó, como el síndrome de telómeros cortos, pero eso no siempre está presente en una minoría de los casos. Lo que sí, porque ustedes estarán pensando, bueno, che, Juan, ayúdame con algo. Tirame un centro, a ver, cuándo pienso un poco en fibrosis familiar? Bueno, estos pacientes suelen ser más jóvenes. De hecho, ya les digo la primera, si ven un paciente con fibrosis pulmonar de menos de 50 años de causa no clara, piensen en una posible fibrosis genética o familiar. De causa no clara. Si es una chica de 35 años con una esclerodermia, bueno, tiene esclerodermia, ahí no. Pero de causa no clara o de alguna causa que no, que aparentemente de inicio no quede del todo claro cuál es el diagnóstico. Y además de ser más jóvenes, que esto Martín lo mostró muy bien, porque además está el fenómeno de anticipación genética, en donde a lo largo de las generaciones se va adelantando la edad del diagnóstico, o la edad de la aparición de la enfermedad. Muchas veces estos pacientes suelen ser más progresivos o suelen tener enfermedad más grave, particularmente para el caso de aquellos pacientes con alteración de la vía de los telómeros, como Martín lo explicó muy bien. Em, con lo cual, bueno, estos pacientes tienen mayor riesgo de tener fibrosis pulmonar progresiva. Y esto lo dije recién y lo repito. Ante todo, paciente con enfermedad pulmonar intersticial fibrótica en un adulto joven, pensar en posibles alteraciones o variantes de genéticas asociadas. Para que se den una idea, la fibrosis pulmonar idiopática en nuestra corte del Hospital de Clínicas, no familiar me refiero, la FPI común y corriente, la diagnosticamos a los 69 años en promedio. Y la mayor parte de las series de fibrosis pulmonar familiar a nivel mundial se diagnostica a los 58 años en término medio. O sea que estos pacientes se diagnostican antes, claramente. Repito, perdón que lo diga tantas veces, pero
vale la pena repetirlo. Los pacientes con fibrosis pulmonar familiar, como término medio, los diagnosticamos más jóvenes que los no familiares. Entonces, bueno, acá viene la otra pregunta. Che, Juan, entonces, bueno, ahora enseguida terminamos de ver cuándo pensar en posible enfermedad familiar, cuando no está claro a través del interrogatorio. Pero, ¿qué pacientes podrían favorecerse o beneficiarse del estudio genético? Bueno, una ya la dijimos. Toda persona con fibrosis pulmonar de menos de 50 años que no queda la causa muy clara de su fibrosis, ese paciente tiene indicación de estudio genético y es uno de los criterios que estamos usando nosotros en Argentina para indicar el estudio genético. El otro es que tenga diagnóstico de fibrosis pulmonar familiar. O sea, cualquier paciente que viene y que te cuenta que tiene o tuvo un familiar de primero o segundo grado con fibrosis pulmonar. A ese también. Eso se llama fibrosis pulmonar familiar, como ya dijimos, y a ese hay que hacerle el estudio genético. Y la tercera, síndrome de telómeros cortos. ¿Y qué es un síndrome de telómeros cortos? Bueno, esto Martín también lo mencionó. ¿eh? Es cualquier persona que además de fibrosis pulmonar familiar, tiene enfermedad hematológica, desde cosas sutiles como macrocitosis, neutropenia, hasta mirodisplasia, o leucemias. O enfermedad hepática de causa no clara también, desde alteraciones sutiles en la transaminasa hasta cirrosis hepática criptogénica. O encanecimiento prematuro. Yo siempre hago el mismo chiste. ¿Qué es encanecimiento prematuro? Que se te ponga el pelo todo blanco antes de los 30 años. Yo lo tengo bastante blanco, pero tengo un poco más, algunos poquitos más que 50. Ahí veo que Carlos se toca el pelo también. Carlos tiene pocas canas. Ahora, quiero aclarar algo. Nosotros hablamos de síndrome de telómeros cortos y yo acá puse en naranja la fibrosis pulmonar arriba, pero eso es porque nosotros le entramos al síndrome de acortamiento telomérico como neumonólogos desde el lado de la fibrosis pulmonar. Pero si vos hablás con un hematólogo, el hematólogo te puede decir, tengo un paciente con mielodisplasia y encanecimiento prematuro. No tiene fibrosis pulmonar, pero también tiene telómero corto. No siempre tienen que estar todas. No siempre tienen que estar todas. Con que haya dos ya me alcanza. Y yo pongo en naranja la fibrosis pulmonar porque es lo que yo me dedico. Pero un hepatólogo podría tener una fibrosis hepática criptogénica y enfermedad hematológica, y ese también tiene telómeros cortos sin pulmón. ¿eh? Vale la aclaración, aunque parece media obvia. Entonces, ¿qué sabemos sobre la historia natural de la fibrosis pulmonar familiar? Bueno, que es más progresiva en general, y con más pronóstico, más allá de la entidad de base. Esto también lo dijo Martín muy clarito. Eh, un paciente puede tener, siempre me acuerdo de una familia que tiene la doctora Beatriz Gil de Argentina. Betty tiene una familia en donde son varios hermanos y todos tienen distintos fenotipos. Uno tiene una artritis reumatoidea, otro tiene una fibrosis pulmonar otro tiene una neumonitis por hipersensibilidad. O sea, no todas tienen que ser exactamente iguales. Esto también Martín lo marcó muy bien. Y en general, en particular para los telómeros, son declinadores rápidos. Tienen un fenotipo de declinación rápida aquellos pacientes con fibrosis pulmonar familiar asociada a la vía de los telómeros. Em, entonces, bueno, tenemos las dos vías, que esto no me voy a detener porque Martín lo mostró muy bien. Los telómeros, que es la más importante, y después la vía de los sufractantes. Si ustedes la vía de las alteraciones de los genes del surfactante. Si bien no hay forma de sospecharlo desde las imágenes, porque estos pacientes tienen imágenes indistinguibles la mayor parte de las veces de los pacientes con fibrosis pulmonar no familiar, si ustedes ven formas con tomografías bizarras, con tomografías raras, particularmente en personas jóvenes o menos de 50 años, pensá en fibrosis pulmonar familiar oculta y pensá sobre todo en vía de los telómeros oculta, aunque también puede ser sufractante, con tomografías difíciles. Y después, bueno, esto también no me voy a detener. La información que da la medición de longitud telomérica es complementaria al exoma o a la realización de la secuenciación del exoma. Eh, Nosotros ahora, y ahora antes de terminar enseguida lo muestro, nosotros estamos haciendo en Argentina las dos cosas. Estamos haciendo secuenciación de exoma con búsqueda de las variantes alteradas, y además también, de manera complementaria, estamos haciendo medición de longitud telomérica por reacción en cadena de la polimerasa, por PCR. Aunque, como bien dijo Martín, hay pacientes que tienen acortamiento telomérico sin variante encontrada y viceversa.
hay pacientes que tienen el exoma, una variante de telómeros con longitud telomérica normal. Por eso es que a mí por ahí me gusta hablar, o me gusta decir y llevar la reflexión de que si tenemos un paciente con una variante en los telómeros, por ejemplo, un TERT o un TERC o un PAN, y un síndrome de telómeros cortos con longitud telomérica normal, bueno, por ahí pensar de hablar más de mal funcionamiento telomérico antes que acortamiento telomérico. Pero bueno, es una de las posibles explicaciones. Entonces, ya entrando en la parte final, ¿para qué nos sirve tener los datos genéticos? Eh, a ver, una de las cosas que hemos aprendido, y la hemos aprendido a los golpes, como nos suele pasar a los médicos, eh, primero que en varias cohortes hemos encontrado que, como dijimos ya varias veces a lo largo de esta charla, que los pacientes con acortamiento telomérico les va peor. Repito, les va peor, y esto ha sido replicado en varias cohortes, sobre todo en las cohortes del IPFNet, que fueron aquellas cohortes, ¿se acuerdan? Del Panther y de los estudios de anticoagulación y demás, financiadas por el NIH. Em, y además, y fundamentalmente a esto me refería cuando dije recién a los golpes, aprendimos que los pacientes con acortamiento telomérico que reciben inmunosupresión les va peor y se mueren más. Y esto sí fue a los golpes, porque ¿se acuerdan del Panther, en donde se randomizó, año 2011, 2012, en donde todavía no había antifibróticos y las FPI se trataban con inmunosupresión, y se quiso tener evidencia si la inmunosupresión servía o no? Se randomizó pacientes con FPI a inmunosupresión o con corticoides y con acetoprina y con N-acetilcisteína o placebo, y encontramos que se morían más la rama de tratamiento. Como había datos de biobanco, después, años después, de manera post-hoc, se buscó en aquellos pacientes que tenían mortalidad precoz asociado al uso de corticoides y acetoprina, y se le midió la longitud telomérica. Y los pacientes que se morían más tenían telómeros más cortos que los que no se morían. Y esto fue replicado en varias cohortes. Después también de no FPI, porque estos primeros que mostré recién tenían todos FPI. Pero después encontramos, y acá Deji, que pronto lo vamos a tener en Argentina, en nuestra jornada ahora de la AMR de Interticio, a fin de mes, David Zhang y Deji encontraron que también había mayor mortalidad con inmunosupresión en otras no FPI, incluido neumonitis por hipersensibilidad, incluido IPAF y autoinmunes. Así que mucho cuidado con la inmunosupresión, y ahora enseguida, antes de terminar, vuelvo con esto, en los pacientes con acortamiento telomérico. Y en aquellos pacientes con portadores de la variante frecuente o polimorfismo del MUC5B, si bien esta variante está presente en la población normal, está mucho más presente en los pacientes con fibrosis pulmonar, pero parecería que el polimorfismo del MUC5B juega un rol dual, porque si lo tenés, yo siempre digo, si yo no tengo fibrosis pulmonar, no lo quiero tener, porque me aumenta el riesgo de tener fibrosis pulmonar. Ahora, si tengo fibrosis pulmonar, prefiero tenerlo, porque tendría mejor sobrevida, por lo menos en cohortes americanas y europeas. Y hasta el 35% y en algunas cortes hasta el 40% de Europa y Estados Unidos tienen este polimorfismo de TT del MUC5B. Con lo cual a mí me gusta decir, si empezamos a armar de a poquito el rompecabezas, que si usamos este gráfico clásico de distintos cursos de sobrevida y de evolución natural de la FPI, probablemente aquellos pacientes que tienen declinación más lenta tienen MUC5B, y aquellos pacientes que históricamente han tenido declinación más rápida tienen alteración de la vía de los telómeros. Por supuesto que esto es muchísimo más complicado, muchísimo más complejo, ojalá fuera tan fácil, pero bueno, de a poquito estamos empezando quizás a entender la evolución natural de la fibrosis pulmonar. Eh, Otra cosa que siempre me preguntan, hay algunos trabajos que ya muestran que hasta una cuarta parte de las FPI evaluadas para trasplante de pulmón tienen acortamiento telomérico. Si piensan, esto es bastante razonable que sea así, porque es una población especialmente enriquecida, ¿no? Hay gente joven, por eso se trasplanta justamente, porque se trasplanta a la gente más joven, con una enfermedad severa, ¿no? Así que, si bien digamos, el trasplante es factible y no es una contraindicación, pero las guías, el último documento de guías intersociedad de trasplante de pulmón recomienda en los pacientes con fibrosis pulmonar medir longitud telomérica antes del trasplante de ser posible.
Esto no, todavía no se hace de rutina en todos los centros de trasplante, pero idealmente deberíamos tener longitud telomérica. Em, Fíjense que la fibroblastosis pleuroparenquimatosa también es otra entidad que se asocia mucho al cortamiento telomérico, ni que hablar los pacientes con fibrosis pulmonar familiar y falla medular. Pero las tasas de acortamiento telomérico son variables, pero altas, ¿no? En este contexto, en los distintos subgrupos. Les muestro para terminar, les prometo que termino rápido, en pocos minutos. Los datos preliminares, esto lo mostramos con Mary Otaola ahora en el Congreso Americano reciente en mayo, en Orlando, y lo vamos a mostrar ahora de nuevo en el Congreso Europeo. Algunos datos preliminares de nuestra primera cohorte argentina. Tenemos datos por ahora faltantes, digamos, no hay reportes de cohortes sudamericanas con genómica en fibrosis pulmonar, así que bueno, es perentorio de a poquito empezar a tener datos propios. Como les dije, estamos haciendo extracción del ADN, secuenciación completa de exoma, el análisis bioinformático, el curado de variantes y estamos también midiendo longitud telomérica de manera complementaria, esto con los equipos de la doctora Florencia Giliberto y Andrea Millán de INIGEM CONICET en el Hospital de Clínicas. El CONICET es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación Argentina. Em, y estos son, bueno, esta es la diapositiva, estos son los hallazgos preliminares. Tenemos esto, bueno, este fue el corte de 51 pacientes, ahora tenemos algunos poquitos más ya. Eh, y tenemos más o menos, si se fijan, algo menos del 40% en donde estamos teniendo hallazgos de exoma. Los más frecuentes son los teloméricos, por supuesto, y tenemos un porcentaje de hallazgos no teloméricos también, surfractante y algunos otros genes. Y si ustedes estarán diciendo, che, pero más de la mitad de los casos no encontrás nada, bueno, esto está en línea con lo que se encuentra en otras partes del mundo. Acuérdense que todavía no se conoce toda la genómica de estos pacientes. Entonces, hay pacientes que tienen claros criterios de enfermedad familiar y cuando hacemos el exoma completo no encontramos, no encontramos nada. Eh, a los primeros 31 pacientes le hicimos también MUC5B por Sanger, porque el exoma nuestro no lo captura, entonces lo hacemos por técnica de Sanger. Y fíjense que tenemos casi más del 70%, 75% de polimorfismo MUC5B, lo cual es bastante más alto que lo reportado en Europa y en Estados Unidos, que no llega al 40%. Pero bueno, esto hay una N muy chiquita de 31 pacientes. Y fíjense cómo ya ahí tenemos data esto es del team de Rafael Borí, del grupo francés de, mm, de enfermedad intersticial, en donde ellos ya tienen comité multidisciplinario de genómica, y fíjense cómo incorporar genetistas y hematólogos y hepatólogos al comité multidisciplinario cuando tenemos datos genéticos, aumenta la prescripción de antifibrióticos y disminuye la prescripción de inmunosupresión. Así que bueno, termino rápido porque la pregunta siempre acá es qué hacemos con los familiares sanos o con las enfermedades sin fibrosis pulmonar en aquellas familias con fibrosis pulmonar familiar. Esto no sabemos, todavía no hay guías ni recomendaciones internacionales basadas en la evidencia. Nosotros ahora desde FUNEF estamos llevando adelante con el Hospital de Clínicas y el Instituto IREP el primer estudio argentino supongo que uno de los primeros a nivel internacional en donde estamos haciendo screening de familiares sanos con tomografía y con ecografía, con ambas cosas. Y bueno, en un futuro, esperemos no tan lejano, tener los primeros resultados de prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial en familiares asintomáticos y también del rol de la tomografía y la ecografía sobre todo. Y les dejo, bueno, esta propuesta, que es una propuesta mía, esto es debatible porque, repito, no hay recomendaciones de cómo hacer el abordaje de detección en familiares de primer grado, sanos supuestamente, o sin enfermedad o asintomáticos, en familias con fibrosis pulmonar familiar, en donde proponemos un corte de 40 años. Por ahí antes no tendría demasiado sentido, por eso que hay que hacerle tomografía. Pero bueno, este corte es debatible, alguien podría decir 45, 50 o 35. Em, Proponemos hacer tomografía y bueno, en base a ver si la tomografía es normal, luego eventualmente seguirlo cada 2 o 3 años
Y bueno, si la tomografía es anormal, bueno, se lo estudia como cualquier otra enfermedad pulmonar intersticial. Es solamente un borrador y una propuesta inicial. Así que bueno, les agradezco muchísimo y estamos acá con Martín atentos a los comentarios, a las preguntas y a todo lo que quieran este, decirnos. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que una charla también excepcional, de gran valor y aprendizaje. Mientras esperamos que vayan llegando las primeras preguntas, bueno, queríamos con José Luis invitarlos a los congresos de nuestras respectivas países. José Luis, el tuyo tengo entendido que es en septiembre, si querés hacer el comentario de la fecha. Sí, sí, muchas gracias, Carlos. Antes del de septiembre, esta semana tenemos el curso de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Tenemos una modalidad presencial y virtual. El evento se va a llevar a cabo el día jueves y viernes de esta semana. Y en septiembre, el 20 y el 21, el Congreso Nacional de Neumología y Neumología Pediátrica. Los detalles van a poder encontrarlos en nuestra página web, están todos cordialmente invitados. En el Congreso de Solafire sí vamos a tener la opción de participación virtual, está muy interesante el programa. En el Congreso Nacional sí va a ser modalidad presencial, así que los esperamos a los que tengan la posibilidad de venir a visitarnos, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias, Carlos. Por favor, un gracias a vos, José Luis. Bueno, por el lado de Argentina, mencionar también que ya lo dijo Juan, el día 28 de agosto tenemos nuestro evento de enfermedades intersticiales de la AMR, que es un evento de primer nivel, muy reconocido y en ese sentido, bueno, hacer extensible la invitación a los afiliados de la Sociedad Peruana y nuestro Congreso Nacional va a ser también en la ciudad de Buenos Aires entre los días 22 a 24 de octubre de este año. Bien, así que bueno, también pueden evaluar las posibilidades en nuestras respectivas páginas web. Bueno, ahí veo que ha llegado una pregunta. Preguntan para ambos, ¿cuántos dólares vale medir la longitud telomérica? ¿Cuánto sería el costo? Bueno, no sé, Martín, si querés contesto yo nuestra experiencia acá local. Eh, la medición de longitud telomérica, y está buena la pregunta, porque nos da pie también a explicar, hay dos técnicas para hacerla. Una barata y otra cara, vamos a explicar fácil. La barata, que por supuesto es la que estamos usando nosotros, que es una PCR, una reacción en cadena polimerasa. Y la cara se hace por una técnica que se llama Flow Fish, que es poco disponible, se hace con la sangre fresca, con lo cual hay que hacerla en el momento, no se puede hacer con sangre guardada y sale muchísimo más cara. Miren, para que tengan una idea, a nosotros, de todo el estudio genético, la parte de longitud, porque nosotros hacemos exoma, que es la parte muchísimo más cara, y medición de longitud telomérica. La medición de longitud telomérica a nosotros por PCR nos sale $40, $50. Eh, Ahora, che, ¿y cuánto sale el Flowfish? Que no lo tenemos nosotros acá, pero está en Europa y en Estados Unidos está $800. O sea que 40 contra 800. Hay una diferencia enorme. Eh, y a nosotros, repito, digamos, de todo el estudio genético, del exoma y la longitud telomérica, por lejos la longitud telomérica, que sea entre 40 y $50, es lo más barato. El exoma es bastante más caro. Bien, doctor Sánchez, no sé si quiere agregar algo. Paso a la siguiente pregunta. Sí, no, en Perú pues es un poquito complicado porque justo pues ustedes a través de Juani consiguieron pues toda esta formar toda la parte de genética y las mediciones. En Perú todavía estamos optando por laboratorios extranjeros. Entonces cuando nosotros queremos hacer algo de esto pues mandamos a Estados Unidos mediante algunas páginas, ¿no? Web. Y sí, a nosotros en Perú nos sale aproximadamente con todo el envío algo de 500 $600, ¿no? Todo el panel y todo, ¿no? Que normalmente solicitamos. Es un poquito más caro, bueno, más que todo por el transporte, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, otra pregunta.
Dado que no es infrecuente el hallazgo de variantes genéticas en FPI, ¿les parece que en un futuro deberíamos estudiar a todos los pacientes? Em, es muy buena la pregunta. Yo, a ver, en principio tendería a contestarte que no, porque si bien sabemos que alrededor, entre el 10 y el 15% de las FPI esporádicas, o sea que parecen esporádicas, pueden tener variantes teloméricas. Me parece que teniendo en cuenta, digamos, lo que implica, ¿no? El análisis genético y el exoma, me parece más criterioso, salvo que haya algún cambio de evidencia muy fuerte en el futuro, sobre todo desde lo terapéutico, ¿no? Que tuviéramos datos de farmacogenética. Si no, me parece que lo más racional sigue siendo estudiar a aquellos pacientes que tienen indicación, que son los pacientes con por problema familiar o aquellos pacientes jóvenes con causa no clara, o algunas FPI con asociadas a síndrome de acortamiento telomérico. Creo que no estamos todavía en ese punto de estudiar todas. Bien, paso a la siguiente, doctor Sánchez, ¿quiere agregar algo? Concuerdo con Juani. Me pasó y algo que mientras yo desarrollaba la exposición era, en la primera diapositiva les había comentado algo de lo que es las variantes inciertas, ¿no? Hubo un problema importante justo en algún momento cuando comenzaron a estudiar esto, pues años atrás, por ejemplo, saliendo de un poquito de lo de enfermedad intersticial en cáncer de mama, todo lo que tiene que ver con el gen de BRCA, por ejemplo, imagínense que ahora sabemos que tiene una relevancia importante, ¿no? En ese de mama, sin embargo, antes estaba catalogada como una variante de significancia incierta, ¿no? Entonces, como que no se sabía y todo, y los años dieron a luz de que, claro, al final era una variante patogénica, ¿no? Entonces, claro, como dijo Fanny, ahorita es poco posible saber y poder medir a todos todo, pero en algún momento, cuando conforme vaya aumentando más estudios, pues probablemente haya más luz de esto, ¿no? Bien. Acá un comentario que dice, hace 20 años mi profesor me dijo, nadie se salva de la genética y hablaba de acortamiento telomérico. ¿Qué opina? No sé si algún comentario quieren hacer al respecto. Nadie sabe de la genética, bueno, sí. Eso, eso. Es una opinión interesante, ¿no? Yo creo que a medida que me meto más con la genética, más respeto le tengo también, ¿eh? Porque un poco Martín lo dijo y lo insinuó y recién lo volvió a comentar. Hay dos grandes problemas con, digamos, a la hora de pensar de hacer genética de manera indiscriminada. Primero son las variantes de significado incierto, que no son un tema menor. Yo no me quise meter con eso, pero nosotros, al igual que lo que ocurre y lo que está reportado en varios de los centros más importantes del mundo, la mayor parte de las variantes que encontramos son de significado incierto. No todas, pero tres cuartas partes más o menos. Y las variantes de significado incierto, BUS en inglés, Variant of Unknown Significance, a su vez se catalogan en cinco categorías. De 1 a 5, las 5 son las más calientes, que son las que tienen más chance de recategorizarse hacia variantes probablemente patogénicas o patogénicas. Pero bueno, muchas veces uno se encuentra con variantes que no sabe qué hacer con ellas. Y lo otro, y para terminar de contestarle al colega, también encontramos muchos hallazgos incidentales de cosas que no estábamos buscando, que son un problema. Em, Siempre recuerdo uno de los primeros pacientes, un paciente de la doctora Brenda Varela, de mi amiga, mi colega acá de Argentina. Uno de los primeros pacientes que hicimos le encontramos un gen para un síndrome de Brugada que se asocia con muerte súbita. Y el paciente no tenía ningún antecedente cardiológico. Entonces, y ahí un poco también por la pregunta anterior de empezar, la genética hay que hacerla con mucho criterio. Entonces, bueno, em, nada, no tengo mucho más para agregar, pero sí, por ahí les dejo más reflexiones que respuestas, ¿no? Bien. Bueno, siguiente pregunta. Actualmente la medición de la longitud telomérica en Argentina se utiliza principalmente en el ámbito de investigación o si tiene ya aplicaciones clínicas en algunos centros. Martín, ¿querés que conteste o querés contestar vos? Sí, sí, porque dice en Argentina. Em, a ver, veo que le hace Betty a la pregunta. Betty, a ver, creo lo siguiente.
aplicación, no sé si te referís específicamente a cuánto cambia la conducta los datos genéticos o a la disponibilidad, si esto solamente se hace en un contexto de investigación. Nosotros, el estudio, que es un estudio que está, digamos, patrocinado por FUNEF, de la cual vos también formás parte, Betty, por ahora es en el marco de un protocolo de investigación, tiene criterios claros de inclusión, que son los que nombré, con lo cual esto no es algo que esté abierto y de manera universal para que cualquiera venga y se haga el estudio genético porque su médico se lo proponga, ¿no? Entonces, por ahora se hace en el marco de un protocolo de investigación. Y en cuanto a cuánto cambia de conducta, bueno, es un poco lo que charlamos recién en la charla. Todavía no tenemos definiciones concretas en farmacogenómica, indirectas de aquellos pacientes con acortamiento telomérico, utilizar con responsabilidad la inmunosupresión, que no está contraindicada, pero hay que utilizarla con mucho criterio. Y sobre todo también el tema del asesoramiento genético, ¿no? Y la información pronóstica también, tanto en los pacientes con telómeros cortos como en el MUC5B. No sé si está contestada. Perfecto. No sé, doctor Sánchez, si quiere agregar algo de Perú. No, 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 no. Mira, la experiencia, cuando te digo de que todavía nosotros lo mandamos al extranjero, no lo hacemos todavía en Perú, pero por ejemplo en la NHS en Reino Unido, cuando estábamos con Pilar, igual, ¿no? O sea, a pesar que, por ejemplo, que igual uno dice, bueno, Reino Unido y tiene todo, en Reino Unido con Pilar teníamos la consulta de genética, que igual todos los pacientes del comité de EPI, pues que teníamos algún tipo de sospecha, con los criterios ya mencionados anteriormente por Juan, y pues lo llevábamos y lo llevábamos a la consulta, y la consulta, claro, era una consulta que igual era de investigación, ¿no? Y estaba financiada por NHS, pero para la formación de biobancos, ¿no? Entonces, que es algo, todavía entiendo, parecido que en Argentina. Perfecto. Bueno, hacemos lugar a las últimas preguntas. Si la presencia de enfermedades huérfanas y presencia de cambios tomográficos de fibrosis podrían considerarse dentro de este grupo de asociación genética y si la terapéutica cambiaría. La verdad que no tengo elementos como para contestarla porque no soy genetista, ¿no? Repito, uno de los mensajes que por ahí nosotros queremos dejar con Martín es dar algunas pistas para pensar en posible enfermedad familiar o monogénica en aquellos pacientes con fibrosis familiar. En cuanto a el resto de otras enfermedades huérfanas y demás, y el componente genético, bueno, em, en un futuro haremos webinars con genetistas también. Me parece que es algo importante y quiero ser muy prudente porque no es mi especialidad. Perfecto, gracias, Juan. Bueno, aquí siguen agradeciendo el encanecimiento precoz. ¿A qué patrón de enfermedad interdicial está más relacionado? Y sí, y la siguiente pregunta que está correlacionada es si el encanecimiento prematuro puede darse antes de la fibrosis. Sí, puede darse antes la fibrosis sin duda. De hecho, tenemos varios casos así. Y es muy interesante la pregunta anterior. No leí hasta ahora ninguna evidencia científica, ningún paper que asocie encanecimiento precoz con un patrón fenotípico, pero lo que sí leí, y es un paper que tiene poquitos meses, del grupo francés, que es el grupo que más está publicando esto a nivel internacional, el grupo francés sí muestra que hay asociación de encanecimiento prematuro con algunas variantes específicas de los telómeros. O sea, aparentemente hay algunos genes de los telómeros que dan más canicie precoz que otros. Después si consigo el paper se los mando, pero no puedo decir mucho más. Bueno, muy bien. Y la última pregunta del doctor Schweinstein. Ante el hallazgo de HILA en familiares de pacientes con fibrosis familiar, ¿cuál sería su conducta terapéutica y de seguimiento? Qué preguntita, Martín, te la dejo a vos, a esa. Después yo doy mi opinión si querés. Vale. Mira, a ver, la experiencia, por ejemplo, que teníamos con los pacientes fuera de pacientes con ILA, sin fibrosis pulmonar familiar, entraban pues a un seguimiento, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, tenía un protocolo que sigue todavía estando, porque eso fue 2024 y era para 2 años, 2026 ya debe estar acabando,
era de que todos los pacientes que tenían ILA, ¿no? Independientemente de fibrosis pulmonar familiar o de familiares con fibrosis pulmonar familiar, les hacían seguimiento 2 años, ¿sí? Entonces, de los que veían que tenían algún tipo de progresión o que eran hilas fibróticas que progresaban, que justo yo había mencionado también en la presentación, se veía que tenían también algún tipo de polimorfismos, ¿no? O de variantes, como tú dices, más frecuentes. Entonces, de estos pacientes, una cosa era, claro, algo esporádico, incidental, y otra cosa es, oye, esto con un paciente, con un familiar, con fibrosis pulmonar familiar, ¿no? Entonces, ahí sí la conducta ya era diferente porque, por ejemplo, normalmente ahí el seguimiento lo hacíamos cada 6 meses, ¿no? O sea, me refiero, y la sin familiares, ¿no? De pacientes con fibrosis pulmonar familiar, cada 6 meses y seguimiento por 2 años. Pero cuando se detectaba que había algún tipo de familiar, la conducta de seguimiento, más que terapéutica, era un poquito más exhaustiva, ¿no? Un poquito más frecuente, cada 3, 4 meses, si esa es la pregunta. Respecto a la terapéutica, pues habría que ver si estas hilas, ¿no? Unas son fibróticas, no fibróticas, si es que progresan o no progresan, y de acuerdo a eso, pues se extrapola tal cual como las demás patologías. Y lo otro es de que ILA en un paciente con fibrosis pulmonar familiar, yo no le llamaría tanto ILA, ¿no? Yo le llamaría que es por ahí una epidincipiente, ¿no? Entonces no sé qué opinas tú, Juan. No, totalmente. Refrendo completamente lo que está diciendo. Pensemos que un familiar en una familia donde hay varios miembros de la familia con fibrosis pulmonar y tiene anormalidades intersticiales, yo eso lo llamo enfermedad pulmonar intersticial. Tengo que pensar que ese paciente podrá tener alteraciones sutiles por ahora en la tomografía, pero tiene altísimo riesgo de desarrollar una fibrosis pulmonar y morirse de eso. Tiene indicación de estudio genético. Y en aquellos pacientes que no podamos hacer estudio genético y que tenga alteraciones muy sutiles, hay que seguirlo y manejarlo como un paciente con fibrosis pulmonar y hay que darle tratamiento antifibrótico precoz. Esa es por supuesto, después habrá que ver, ¿no? Caso por caso y eventualmente discutirlo con un grupo de referencia. Pero son pacientes para considerarlos de altísimo riesgo. Bueno, en honor al tiempo transcurrido y la verdad es que lamentamos tener que darle un cierre a este webinar tan interesante. Quiero agradecer a todos los presentes que nos siguen acompañando y obviamente tanto a Martín como a Juan por su valioso aporte al desarrollo de esta temática tan compleja pero tan interesante. José Luis, si querés dar unas palabras de cierre. Gracias, Carlos. No, agradecer a los ponentes, nos han aclarado muchas cosas y sobre todo han desentrañado muchos nudos que teníamos en este tema en particular. Bueno, nuevamente invitarlos a cualquier actividad, a una próxima actividad conjunta que estamos cocinando muy cariñosamente para todos ustedes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas Gracias. noches y quiero Gracias. mencionar que este webinar va a quedar en nuestra mediateca para poder ser reevaluado cuantas veces necesiten. Así que Gracias. agradezco enormemente a todos. Un gran abrazo y muy buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.